No somos cobardes ni traidores. Con esas 6 palabras, Aleksandar Vulin dinamitó el teatro diplomático de Bruselas. El 9 de abril, el viceprimer ministro serbio no solo cruzó el umbral de lo permitido en el Parlamento Europeo, lo voló por los aires, dejando a los burócratas de la Unión Europea pálidos, mudos y visiblemente incómodos. Porque no era un discurso, era una acusación quirúrgica. Serbia dijo: ha soportado los bombardeos de la OTAN, ha visto cómo le roban Kosovo en complicidad con Bruselas y ha tenido que callar mientras la misma Unión Europea financiaba ONGs para derrocar a su presidente. Y lo más brutal, lo hizo sin pedir permiso. En su rostro, ni una gota de diplomacia, solo una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. La Unión Europea no quiere a Serbia, la quiere humillada. Hoy, Vulin puso fin al amor no correspondido, y lo hizo en su casa y frente a sus ojos. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 13 de abril. La guerra por el Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Los traidores tienen nombre. En el corazón de Bruselas, el viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vulin, pronunció un discurso que resonó como un trueno en los pasillos del Parlamento Europeo. Con una voz firme y decidida, Vulin declaró: no somos una nación de cobardes ni de traidores. Estas palabras, lejos de ser una simple afirmación, encapsulan siglos de resistencia, sacrificio y una lucha inquebrantable por la soberanía de Serbia. Serbia ha mantenido una relación compleja y en muchos aspectos tumultuosa con la Unión Europea. Desde la desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de 1990, la Unión Europea ha desempeñado un papel hostil en la región. Mientras que por un lado promovía la supuesta estabilidad y la integración, por otro, reconocían rápidamente las independencias de las repúblicas separatistas, dejando a Serbia en una posición vulnerable y aislada. La intervención de la OTAN en 1999, con el bombardeo de Belgrado y otras ciudades serbias, dejó cicatrices profundas en la psique nacional. A pesar de ello, Serbia, con una esperanza casi ingenua, buscó el abrazo europeo, creyendo en promesas de reconciliación y progreso compartido. La insistencia en el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente es quizás el ejemplo más flagrante. Kosovo, considerado por los serbios como la cuna de su civilización y espiritualidad, fue arrancado del seno serbio con el beneplácito, sino la complicidad, de las potencias occidentales. La Unión Europea, al respaldar la independencia de Kosovo, envió un mensaje claro: las fronteras y la integridad territorial de Serbia son negociables. Además, la inacción de la Unión Europea ante las constantes violaciones de los derechos de los serbios en Kosovo es alarmante. Las comunidades serbias en la región enfrentan discriminación, violencia y una negación sistemática de sus derechos básicos. Las instituciones europeas, que se presentan como baluartes de los derechos humanos, han optado por mirar hacia otro lado, priorizando intereses geopolíticos sobre principios éticos. La falta de una política coherente y solidaria por parte de la Unión Europea dejó a países como Serbia lidiando con las consecuencias de decisiones tomadas en despachos lejanos, en momentos de necesidad, cuando la solidaridad debería haberse manifestado en su máxima expresión. La Unión Europea impuso restricciones a la exportación de equipos médicos esenciales, dejando a países como Serbia en una situación precaria. Fue China quien acudió en ayuda de Serbia, enviando suministros y personal médico, un gesto que el pueblo serbio no olvidará. La crisis en Ucrania y la postura beligerante de la Unión Europea hacia Rusia han puesto a Serbia en una encrucijada.
La presión para que Belgrado se alinee con las sanciones contra Moscú es intensa. Sin embargo, Serbia comparte profundos lazos históricos, culturales y religiosos con Rusia. Introducir sanciones sería traicionar una amistad forjada en las trincheras de la historia, una amistad que ha sido un pilar en los momentos más oscuros de Serbia. El bloque BRICS emerge como una alternativa viable, ofreciendo oportunidades sin las ataduras políticas que caracterizan las relaciones con la Unión Europea. La posibilidad de un referéndum en los próximos años para decidir entre la adhesión a la Unión Europea o al BRICS refleja el deseo de Serbia de tomar las riendas de su destino. La hipocresía de la Unión Europea se manifiesta también en su trato hacia movimientos políticos y gobiernos que no se alinean con su narrativa dominante. Líderes y partidos que defienden valores tradicionales, soberanía nacional y políticas independientes son marginados, demonizados y en ocasiones objeto de intervenciones encubiertas destinadas a socavar su legitimidad. Los traidores son ellos, exclama el pueblo serbio. La dignidad, la soberanía y la memoria histórica no son monedas de cambio en negociaciones políticas. Ha encontrado en Rusia, China y los BRICS la solución. El discurso de Vulin en Bruselas es un recordatorio potente de que Serbia no está dispuesta a ser una marioneta en manos de potencias extranjeras ni a cambiar principios por favores temporales. Cuando Aleksandar Vulin pronunció su frase lapidaria, «No somos una nación de cobardes ni de traidores», lo hizo con la certeza de que Serbia ya no puede permitirse más genuflexiones frente a instituciones que, en nombre de valores universales, han sido cómplices de las peores humillaciones sufridas por su pueblo. Aquel discurso, que primero fue recibido con estupor y luego con indignación en el Parlamento Europeo, no buscaba la aceptación de Bruselas, sino su confrontación moral directa. En lugar de encontrar aliados, halló condiciones asimétricas, exigencias que nunca aplicaron a otros países en su proceso de adhesión. Se le exigió a Serbia lo que nunca se les exigió a otros: renunciar a sus aliados históricos, olvidar sus muertos, admitir culpas unilaterales en guerras complejas y, sobre todo, aceptar que su integridad territorial era negociable. Uno de los puntos más críticos abordados por Vulin fue la falsedad estructural del Acuerdo de Bruselas. Firmado hace más de una década con la promesa de asegurar el bienestar de las comunidades serbias en Kosovo, ese acuerdo nunca se implementó en su parte más vital, la creación de la comunidad de municipios serbios. Es decir, Serbia cumplió con su parte del trato, pero la Unión Europea, que actuaba como garante del acuerdo, nunca hizo cumplir la suya a Pristina. La consecuencia directa fue el incremento del acoso contra los serbios del norte de Kosovo, cuyas escuelas, templos y viviendas han sido blanco constante de ataques e intimidaciones. Vulin también puso el dedo en la llaga de la hipocresía europea en torno a Ucrania. Con claridad demoledora, señaló el doble rasero. La Unión Europea exige que Serbia mantenga la santidad de las fronteras ucranianas, pero no pregunta, ¿por qué entonces las fronteras serbias no son un santuario? Esa sola pregunta desarmó el discurso oficial europeo, evidenciando que los principios que dice defender se aplican de forma selectiva, dependiendo de la geopolítica del momento y no del derecho internacional. Vulin también fue categórico al denunciar que los servicios de inteligencia occidentales han financiado y promovido protestas en Belgrado con el objetivo de desestabilizar al gobierno legítimo de Aleksandar Vučić. No es una teoría conspirativa, es un hecho denunciado con nombres y pruebas en varios foros internacionales. Bruselas no busca socios, busca vasallos. Al final de su discurso, el viceprimer ministro de Serbia dejó una sentencia que aún resuena. La Unión Europea ha perdido todo derecho moral a dirigirnos y juzgarnos. En esa frase se encierra la esencia de todo su alegato. Serbia no rechaza la cooperación ni se niega al diálogo. Lo que rechaza
es la humillación constante, el chantaje institucionalizado y la hipocresía como doctrina. Este domingo, 13 de abril, mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos, el movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.